En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Historias de Bolsillo, capítulo 167, el que arrancamos en esta semana. Y bueno, es un capítulo en el que vamos a acercarnos a una colaboración que hemos dejado un poco de lado durante los últimos meses, pero que todavía seguimos manteniendo activa, que es la de la revista de Al-Ándalus y la Historia. Y tal y como nos va a comentar ahora mi compañera Sofía, que es quien nos acompaña hoy a los micros de Historias de Bolsillo, pues vamos a adentrarnos en un tema que salió publicado recientemente o relativamente hace poco tiempo en la propia revista digital de Al-Ándalus y la Historia. ¿Qué tal, Sofía? Un placer compartir micrófono otra semana más contigo. Buenos días, Dani. La verdad que estoy muy contenta otra vez de estar aquí y sobre todo con una invitada que ya nos ha acompañado en una anterior ocasión. Ella es Mercedes García Arenal, es profesora de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid. Es especialista en historia cultural y de las religiones, con especial atención en la cultura árabe y el Islam durante la Edad Media. Además, tiene una dilatada carrera internacional que ha culminado en los últimos años con la dirección del proyecto ERC Advanced Grant Conversion, Overlapping Religiosities, Polemics and Interaction, Early Modern Iberia and Beyond. Es un proyecto que terminó en 2019, pero no teniendo suficiente en él, en el difícil mundo de los proyectos europeos, ha continuado con la coordinación de una Synergy Grant llamada The European Quran, que acaba en 2024. O sea que, Mercedes, ya nos contarás cómo se desarrolla este proyecto y bienvenida al programa de Historias de Bolsillo. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo y muchas gracias por la presentación. No sé muy bien qué queréis que os cuente. The European Quran es un Synergy Grant. Sí, explícanos un poco cómo funcionan Un Synergy Grant proyectos. es el nivel más alto de dotación económica y de exigencia que da el European Research Council, el ERC o ERC, para no confundirse con otras siglas. Como sabéis, hay 4 niveles. Hay una Starting Grant para gente que ha terminado su tesis doctoral en un periodo de años muy recientes, luego una Consolidator Grant, luego la Advanced Grant para gente más senior o más consolidada, y la Synergy Grant tiene la característica de que, además de que mueve mucho dinero, requiere de varios partners, es decir, de varias partes comprometidas, y esas partes deben, o es mejor si pertenecen a distintos países, pero desde luego a distintas instituciones, aunque sea dentro de un mismo país, y a distintas disciplinas académicas, es decir, que tengan una transversalidad o una interculturalidad. Y dan un montón de dinero y son 6 años. Ha dicho Sofía que terminamos en el 24, pero vamos a terminar al final del 25 porque nos han concedido un año más porque nos pilló el COVID y entonces eso ralentizó durante un tiempo el desarrollo del proyecto. Es decir, que todavía tenemos el año que va a empezar y el otro para darle el empujón definitivo. El proyecto, lo que Antes de pasar a hablar del proyecto, sí que quería preguntarte una cosa relacionada con la propia convocatoria, porque no son tantos los investigadores y las investigadoras que compiten por esos proyectos europeos, siempre consideran que es especialmente complicado. ¿Y qué es lo que te llevó a ti a competir en los proyectos del IRC? a mí me llevó la desesperación.
Es decir, la solicité en un momento muy malo de mi institución y, y la gana de tener una financiación propia que me permitiera hacer las cosas de una manera personal y también de de tener dinero para crear mi propio equipo. Tuve muchísima suerte. Si me das un poquito de tiempo, yo creo que hay que animar al máximo de gente a pedir ERCs de diversos niveles. Los españoles en general son muy tímidos en esto, o somos muy tímidos en esto, porque estamos muy ahormados por el plan nacional, ¿no? Y siempre creemos que no tenemos suficiente currículum y que hay que acumular una serie de cosas. En las solicitudes del ERC, el currículum es secundario. En las convocatorias que van a salir ahora, se evalúa primero el proyecto y luego el currículum. Y del currículum no se pide que se tenga de todo, quiero decir, un número concreto de artículos, docencia, en fin, todas esas largas listas, ¿no? Sino que se justifique, que se explique cómo se ha llegado a la idea que uno ha planteado y qué ha hecho ya que explique que uno va, o que apoye el que uno va a poder sacar adelante ese proyecto, pero no la cantidad de artículos o de cosas que uno ha tenido. O sea que hay que animarse. Y también tener en cuenta que el ERC lo que más valora es una idea y un argumento, una discusión acerca de esa idea. No le gustan las cosas que resultan acumulativas o que es más de lo que ese investigador ya ha estado haciendo. Sí, siempre se Entonces, suele decir que les gustan las cosas arriesgadas y un poco les locas a la gusta hora de arriesgada, proponerlas. Sí. sí, incluso un poco locas, pero luego las tienes que justificar muy Claro, bien. claro. Eh, entonces, esto es un problema para nuestra formación académica. Nuestra formación académica va por la acumulación, por la erudición, por construir una narrativa a fuerza de haber consultado muchas fuentes y poner muchas notas al pie de página. Y no nos enseñan de pequeños a establecer un argumento y una discusión para apoyar una idea nueva. Y es eso. Es ese cambio el que hay que hacer para solicitar un RC. Pero una vez se consigue, conozco gente que lo ha conseguido a la tercera o la cuarta, porque luego hay que pasar una entrevista y cosas que no están dentro de nuestros ámbitos, ¿no? Nosotros sacamos las plazas por oposición, no por una entrevista. Es decir, tenemos mucho en nuestra contra. Pero una vez se consigue, la libertad de investigación que concede es inigualable. El grado de repercusión internacional, lo mismo. En fin, uno entra en otro club, por decirlo de algún modo, ¿no? Y las reuniones de investigadores de RCs y todas estas cosas son cosas extraordinariamente estimulantes que permiten atisbar cómo se puede crear un mundo académico diferente. Sí, desde luego que, bueno, en este programa hemos tenido la oportunidad de hablar con varias personas que han tenido RCs o que las están ahora mismo solicitando. Yo mismo trabajo también en ese marco y soy consciente de que bueno, los proyectos IRC te permiten, para empezar, contratar personal, que es algo ¿Mm? muy diferente a lo que son los proyectos de los planes nacionales. Eso te permite que claro, el equipo que formas, tal y como comentabas hace un momento, pues esté volcado en esa idea, Claro, en la claro. investigación de ese tema. Y si eres el investigador principal, tú, digamos, los seleccionas, ¿no? Mm. Tú eliges quién te interesa. Se hace una solicitud internacional que hace el propio RC si se lo solicitas y se presenta gente de diversos países. Hay gente a veces con currículums maravillosos que cambian muchísimo el ambiente de trabajo y la función de un equipo. Mm.
Eso es estupendo, y lo mismo con los doctorandos, lo mismo para la realización de tesis doctorales. No Sí, la tienes verdad que que es mirar, interesante. no tienes que mirar si ha juntado un 4 o un no sé qué en las notas de la facultad, ¿sabes? Estos requisitos del FPU. Tú decides si esa persona te presenta garantías o si su idea es suficientemente interesante o tiene que ver con el proyecto que estás haciendo. Realmente es una maravilla, es, como digo, entrar en otro mundo Sí, desde luego. Y y luego particularmente, sacudirse mucha rutina, ¿no? El mundo académico español, que en muchas materias y en muchos lugares es magnífico, pero acumula una inercia, una rutina. Y como siempre trabajamos sobre temas hispánicos, creemos que con lo que hacemos aquí y el material que tenemos aquí es suficiente, ¿no? Que no hay que entrar en interlocución o debate con otras gentes o con otras aproximaciones teóricas o metodológicas. Por eso me parece que es importantísimo para un sí, investigador y para una universidad o una institución académica el tener RCs. está claro que además permite una internacionalización bastante fuerte. Bueno, Sin duda, y sin luego duda. están las particularidades de la Synergy, ¿no? Porque en este caso, el proyecto del Coral Europeo, hemos mencionado antes que era una Synergy Grant. Antes de entrar a hablar directamente de la temática, sí que quería preguntarte cuál es un poco la particularidad en la organización de una Synergy, porque como comentabas, es un tipo de proyecto en el que se combina la actividad de diferentes universidades o de diferentes centros de investigación, normalmente internacionales. ¿Cómo funciona esa organización, el Pues día a día mira, de una Synergy? em, la nuestro Synergy del Curán Europeo, tiene la sede en el CSIC en Madrid y yo soy la coordinadora, y también nosotros somos los que gestionamos los dineros y el presupuesto. Pero somos 4 equipos. Un equipo en Nápoles, en la Universidad L'Orientale, que lleva Roberto Totoli, un equipo en la Universidad de Nantes, que lleva John Toland, y un equipo en la Universidad de Copenhague, que lleva Jan Loop. Cada uno de nosotros tiene especialidades diferentes. John Toland es un medievalista, Roberto Totoli es un arabista y un islamólogo, y Jan Loop estudia sobre todo el orientalismo y el conocimiento del árabe y los estudios orientales en el norte de Europa, en la Europa protestante. Yo conocí a varios de estos investigadores a través de mi proyecto anterior, el Advanced Grant, sobre todo cuando empezamos a trabajar sobre polémica religiosa. Y, y como se acababa, yo tenía ganas de pedir o de solicitar otra cosa, y la propuesta, la idea inicial, es decir, estudiar el Corán en Europa, fue de John Toland. ¿Cómo funcionamos? Cada uno tiene su equipo. Los postdocs y predocs de todos los equipos los hemos seleccionado en común a través de selecciones de currículums que se han presentado y de entrevistas, es decir, todos conocemos y sabemos qué es lo que hacen los otros. Tenemos workshops y seminarios regulares que procuramos que los de un equipo en distintos lugares del proyecto, sea en Copenhague o en Nantes. Nosotros, por ejemplo, el equipo de Madrid tenemos, por decir de algún modo, una filial en Barcelona. Yo en este momento estoy en Barcelona porque mañana empezamos aquí un congreso sobre exegesis coránica. Tenemos reuniones de PIs mensuales por Zoom. Nos reunimos cuando hay un evento como este que te acabo de contar, y luego los postdoc y los predocs tienen estancias en cada uno de los equipos. Es decir, han estado circulando.
no pudimos hacerlo así, por eso te decía que el COVID nos retrasó y nos han dado un plazo de ampliación, pero la cosa es que la intención es que los investigadores jóvenes circulen por varias razones. Uno, para asegurar la interdisciplinaridad y la transversalidad con la que se aproxima uno a los temas, aunque sean temas individuales. Y otro, también por constatar que en diversos países tenemos tradiciones académicas muy diferentes. Es decir, que nosotros leemos unos libros y tenemos unas referencias que la gente del norte de Europa o los angloparlantes tienen otras, ¿no? Y que hay muy poco diálogo entre mundos académicos en general entre el sur y el norte de Europa, o bien entre los angloparlantes y los no angloparlantes. Y nosotros presentamos como una baza a favor, y ya todas las cosas del trabajo me salen en inglés y iba a decir un asset, ¿no? A nuestro favor, que íbamos a invertir mucho esfuerzo en la formación de gente joven. Y lo hemos hecho. Y no solo ha sido estupendo, sino yo personalmente, los más senior en el proyecto, creo que hemos beneficiado y hemos aprovechado muchísimo de esto, ¿no? De tener que supervisar y seguir el trabajo de gente formada en otras universidades y perteneciente a disciplinas y medios muy diversos. Así es como funcionamos. Y luego hay, además de los seminarios y de los workshops, hay unas publicaciones en marcha, hay una base de datos donde estamos metiendo todos los Coranes que hay en Europa, porque nuestro foco de interés son los Coranes traducidos en diversas épocas, editados, utilizados, anotados, ¿no? En el colofón o en las glosas. También los Coranes árabes coleccionados, cuándo y por qué empiezan a coleccionar Coranes, incluso como botín de guerra. Y otro aspecto que nos interesa mucho y que ya está a punto de salir un volumen sobre ello, es la actividad traductora o interpretativa que hacen los propios musulmanes europeos. No solo los moriscos españoles, sino los tártaros en Bielorrusia y en Polonia, que también hacen una aljamía. Sabes que la aljamía es escribir en romance aragonés o castellano, en romance pero con alfabeto árabe, para traducir textos sagrados y para otras cosas. Y esa aljamía existe en polaco, ¿no? Y en bielorruso. Entonces, ese tipo de fenómenos, ¿no? Que tienen que ver también con identidad, acomodación, aculturación, etcétera, creación de otros islam locales, creación o existencia de un islam europeo desde hace mucho tiempo, pues también es un aspecto al que hemos concedido mucho interés. Luego que nos ha quedado muy claro cómo funciona la Synergy, y además te permite ver un poco el contraste con respecto al funcionamiento de otros proyectos más pequeños que están en una única institución, que como mucho reciben, digamos, un asesoramiento internacional en forma de algunos que aconsejan a la hora de alguna reunión científica, cosas de esas, pero aquí parece que es todo mucho más inmediato. Y nos introducías un poco en la temática del proyecto, ya. Yo quería preguntarte si existe alguna relación entre este proyecto sobre el Corán europeo y el anterior que estuviste también dirigiendo de la Advanced Grant de conversión, de religiosidades solapadas y de polémicas. No sé si existe de una relación muy directa o si el prestar atención al Corán europeo surgió un poco de algunas de las reuniones científicas que tuvierais en ese primer proyecto, o en qué contexto se os Sí, ocurrió que era sí. interesante traer este tema. Como te he dicho, este proyecto surgió de nuestra coincidencia y de nuestro interés por la polémica religiosa. De ahí arrancó
un interés por cuál era el conocimiento del Corán que tenían los polemistas o los apologéticos del cristianismo que discutían el Corán. ¿Qué Corán manejaban? ¿Qué sabían del Corán cuando lo citaban? ¿Qué traducción estaban utilizando? ¿Hasta qué punto en determinados pasajes del Corán se traducían de una manera sesgada o no, o se utilizaban de una manera polémica? Eh, eh, También nos interesó el interés por el Corán y el interés por la lengua árabe en la reforma y prerreforma europea, cuando se empieza a estudiar el hebreo y las fuentes de la Biblia, ¿no? Durante el humanismo prerreformista y reformado, ¿no? Entonces hay eruditos del 15 y del 16 que consideran que se puede encontrar huellas de los primeros textos y de los apócrifos de la Biblia en el Corán, y que por otra parte la lengua árabe es muy semejante en muchas cosas al hebreo, mientras que la lengua árabe tenía entonces unos instrumentos de gramática, de diccionarios y tal superiores al hebreo. Esto es a lo que yo llamo, lo que nosotros llamamos conocimiento orientalista, es decir, cuando se empiezan a crear en Europa las primeras cátedras de lenguas orientales, fuera del concepto de Said y tal y cual. Y esto nos interesó porque, por ejemplo, yo me he interesado bastante en el uso y la pervivencia del árabe en España y de hasta qué punto se considera una lengua islámica o se identifica árabe con Islam. Y con ese motivo conocí, por ejemplo, a Jan Lop. Es decir, que fue mi proyecto anterior el que me puso en contacto con personas con las que tuvimos una conexión científica y una serie de intereses en común que decidimos plasmar en este proyecto. Para terminar, enlazar con la pregunta anterior, fíjate que tenemos en este momento, yo creo que son cerca de 45 personas contratadas. Y como ahora ya estamos a final, o en los 2 últimos años, una gran cantidad de nuestro tiempo, el de los investigadores principales, consiste en leer y supervisar las futuras publicaciones de lo que están escribiendo estos chicos, que no todos son chicos, porque ahora se es postdoc a los 30 y pico, ¿no? Y además tienen un nivel profesional bastante destacado. Este proyecto se diferencia del anterior en que digamos, el mío solo era más de historia cultural y religiosa, y este tiene un gran ingrediente de historia de manuscritos, de circulación de escritos, de historia de la lectura, de la comprensión de los textos, de la reutilización o resignificación de los textos. Algo que yo en mi proyecto anterior había estado más alejada. Para mí es más nuevo esto y me ha supuesto un esfuerzo de meterme en un territorio nuevo, pero he aprendido mucho y lo estoy pasando muy bien. Bueno, desde Antes luego que de, se te nota ese compromiso y esa alegría que te transmite el de estar trabajando en el proyecto. Sí, sí, desde luego que sí. Totalmente. Y Mercedes, yo te quería preguntar antes de adentrarnos en este intercambio cultural que vosotros estudiáis a través de los textos y de la cultura escrita en las religiones. Claro, probablemente todo el mundo tenga unas nociones básicas de lo que es el Corán, pero sobre todo para nuestros oyentes, ¿podrías contarnos un poco brevemente su historia y su contenido? Eh, bueno, creo que no. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Los musulmanes creyentes y, y firmemente convencidos mantienen que es una revelación religiosa
que Dios transmitió a los hombres a través de su profeta Muhammad. Es decir, que no es diferente o no es muy diferente para trasladarlo a términos religiosos de otras religiones, no es muy diferente a la Biblia hebrea o al Nuevo Testamento. Es decir, se cree que son textos sagrados revelados. También los creyentes creen que son textos inmutables. Pero claro, las religiones no son inmutables, son productos históricos, como todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y varían mucho de una interpretación que va condicionada por el contexto. Y las interpretaciones son muy diversas. Tened en cuenta, por ejemplo, que en el siglo XVI y hasta muy recientemente no estaba permitido tener la Biblia en español. Y si vosotros habéis recibido una educación católica, que yo la recibí en mi día, nunca leíamos la Biblia, nunca. Nos contaban las historias de la Biblia, etcétera, etcétera, pero no teníamos un acceso directo al texto. Era siempre mediado o interpretado por la interpretación ortodoxa de la Iglesia Católica. Los musulmanes normalmente tienen acceso al Corán y lo aprenden de memoria. Su relación con el texto sagrado es mucho más estrecha, también la de los judíos. Habéis visto películas y series de televisión en que hay toda una población de judíos ortodoxos dedicando su vida exclusivamente a leer y memorizar el texto y las interpretaciones diversas del texto y lo de que unos rabinos han dicho del texto o no, y cómo esos ejemplos pueden iluminar las decisiones o los comportamientos presentes. Entonces, esto es el Corán. El Corán tiene un contenido religioso, un contenido moral y también un contenido legal. Pero como también lo tiene la Biblia hebrea. Pero nosotros no estudiamos el contenido del Corán ni el Corán en sí mismo. Nosotros estudiamos cómo europeos de distintas épocas, porque empezamos en la Edad Media cuando se empezó a traducir, cómo han entendido e incorporado el Corán. Es decir, el Corán mediado por los ojos y las lenguas de unos europeos y por qué y para qué lo traducían. Que no es tan evidente, porque a mí una de las cosas que más me han interesado del proyecto, porque yo soy modernista, es decir, trabajo en el 15 y en el 16, es el papel que tiene el Corán en las polémicas y en las disputas entre protestantes y católicos, ¿no? Adquiere un papel fundamental, porque unos y otros o bien basan sus argumentos en que incluso el Corán dice, por ejemplo, que la Virgen María es inmaculada, o porque sois como musulmanes porque negáis el culto a las imágenes, para decírselo a los protestantes. Entonces, el Corán tiene ahí un papel en la historia religiosa y intelectual europea muy grande, y eso es lo que nos interesa. Cómo se ha leído, cómo se ha utilizado, cómo hay veces, como por ejemplo casi en la Ilustración o en las religiones de los unitarios, etcétera, que se considera que es monoteísmo puro, que es la religión con menos dogma y sin iglesia, que por lo tanto podría unir la espiritualidad o las creencias de más gentes. Es decir, que ha habido visiones muy contrapuestas del Corán y casi siempre utilizadas para apoyar o definir una particular versión que los cristianos de la época que sea tienen de sí mismos, o de los no cristianos, como en el asunto que os decía, es decir, Montaigne, Voltaire, Goethe, todos estos leían el Corán sin cesar.
Y en este sentido, nos has hablado de esta influencia del Corán en la interpretación de las religiones y casi en la definición de la religión de uno mismo. Al final, el contacto con el otro diferente es el que hace que uno mismo o que las cosas de uno mismo se definan mejor. Y en este sentido, ¿dirías que existe una influencia del Corán en la elaboración, ya no en la discusión o en las polémicas, sino en la elaboración de los textos religiosos de los judíos y los cristianos? A ver, una influencia no me atrevo a decirlo. Lo que sí tiene es un papel, ¿eh? Juega un papel importante. Las tres religiones están en perpetua, a ver, si no siempre confrontación, siempre mirando de reojo al otro, intentando definirse de manera que no haya zonas de solapamiento o zonas oscuras. Entonces, hay decisiones que una religión toma respecto decisiones cultuales o rituales o incluso legales que están dictadas por el deseo de separarse claramente de otro. Y eso sucede sobre todo en zonas de religiones en contacto, como es la península ibérica. Ahí tiene un papel enorme, pero no solo. No solo. Ahí también te he hablado de los esfuerzos de católicos y protestantes por tener una definición clara de quién pertenece a un lado de la frontera y al otro. Y ahí el Corán no es que tenga una influencia, es que tiene un papel porque se le utiliza para definir esas fronteras. Y a menudo en todo diálogo religioso, un diálogo que no tiene que ser para entenderse, sino para diferenciarse o para entenderse, hay un tercero excluido, ¿no? Es decir, existe muy a menudo esfuerzos por aproximarse al Islam, por ejemplo, esfuerzos de conversión. Decir, bueno, vosotros creéis, como creen, que Jesús es un gran profeta, vosotros creéis que la Virgen María es una persona de inmensa pureza y inmaculada, luego vosotros estáis en esto cercanos a nosotros, solo os falta decir que además de profeta tenía naturaleza divina, y en esto nosotros, pues, o sea, musulmanes y cristianos, nos diferenciamos de los horribles judíos, ¿no? Luego hay otros que, es decir, a menudo en un diálogo hay un tercero excluido. Y estos mecanismos de, digamos, coproducción y de definición religiosa nos interesan muchísimo. Y nos interesa muchísimo explorar y hacer un escrutinio del papel principalmente que el Corán tiene para esto. Y para que él tenga un papel hay que traducirlo, coleccionarlo, hacer diccionarios de árabe, hacer vocabularios. Todo esto. Todo esto es lo que hacemos. Todo lo que rodea, desde luego, la lectura del Corán y el acceso a él. Porque, ¿verdad? Lo comentabas que sobre todo arrancáis desde el final de la época medieval, ¿no? Un poco en los Sí. últimos siglos medievales, donde empiezan esas traducciones. Si tuviéramos que resumir cuál es el trato que se da del Corán al inicio de la etapa en la que entráis en el proyecto, ¿cómo consideras que era visto el Corán por la Europa cristiana? Es decir, antes de que se empiece a traducir en los espacios cristianos, ¿existía una visión del Corán que podamos entrever en las fuentes o Hombre, es ese momento en el que se empieza a tener? la primera traducción al latín, que no a las lenguas vernáculas, la primera traducción al latín la hace un señor llamado Roberto de Quetón y la hace en algún lugar del Valle del Ebro llamado por el abad de Cluny, Pedro el Venerable.
Esta traducción está hecha con fines de conocimiento del Islam, y ese conocimiento del Islam se busca para evangelizar a los musulmanes o para provocar un acercamiento con los musulmanes. Claro, ¿De qué época es ese momento? siglo XII. Siglo XII. O sea, que es que lleva tiempo. Hay una segunda, quiero decir, lleva tiempo siendo traducido. Hay otra traducción muy interesante de Marcos de Toledo, hecho en Toledo, a petición de un arzobispo famoso que habréis oído hablar, llamado Jiménez de Rada. Ahí interviene, digamos, el problema mozárabe. Y esto tiene que ver con lo que me ha preguntado Sofía. Hay historiadores que dicen que esa traducción se hizo para que los mozárabes, que eran muy numerosos en Toledo en la Edad Media, es decir, los mozárabes es la población cristiana que ha vivido en territorio musulmán. Entonces, han vivido tanto tiempo que muy probablemente tienen cuestiones rituales o cultuales que tienen algún tipo de interpenetración del contexto cultural en el que han vivido. Y se dice que probablemente la traducción de Marcos de Toledo se hizo para decir, mirad, mozárabes que vivís aquí, leeros esto. Esto es lo que no tenéis que ser, ¿no? Hay que redefinir vuestra propia identidad para aseguraros que sois cristianos de verdad. Cristianos como nosotros y no cristianos como vosotros que vivíais con los musulmanes. Todas esas cosas pasan, pero es lo que tú decías, Sofía. Está casi siempre en un contexto en la que una religión se quiere definir frente a la otra. Y no tiene que ser siempre el cristianismo frente al Islam. Puede ser el catolicismo con el protestantismo, pueden ser los mozárabes con los cristianos de Toledo. ¿Sabes? No siempre se busca el Corán para luchar contra los musulmanes. Es verdad que la visión, digamos, más tópica, o al menos la que yo hubiera pensado antes de esta charla o de tener cualquier conocimiento sobre el tema, es que el Corán era señalado en la Europa cristiana, especialmente en contextos pues, en los que ha cogido fuerza la idea de cruzada, todo ese tipo de ideas. Uno piensa que el Corán lo veían como un libro maldito que no tenían ni que tocar ni acercarse a él, pero nos estás ayudando a entender No que es así. claro, esa idea Es de... así también, pero no solo es así. Ujú. Es realmente interesante ver esa doble lectura, claro, porque si no lo Todos, conocen, no pueden utilizarla. todos esos ambientes, digamos, de contacto y de definición eh, nos interesan muchísimo. Y también de un cierto prestigio, ¿no? En un momento dado, eh, es un botín muy importante el traerse de las distintas guerras, sea en la conquista de Túnez, sea en guerras con los otomanos, conseguir bellos ejemplares del Corán. Esto porque es complejo, hay un interés por parte de algunas poblaciones, digamos, universitarias o de estudiosos. Hay también eh, eh, la creencia o la convicción de que ese botín da poder o es un símbolo de poder. Y si es un símbolo de poder es porque de algún modo consideras que el Corán es poderoso. O sea, todo el aspecto de los expolia y del coleccionismo de las casas nobiliarias europeas también nos interesa muchísimo y está relacionado además con el desarrollo del saber, del nuevo saber moderno en Europa, del conocimiento de las escuelas orientales, de
después de que se pierde para la Iglesia Católica Bizancio y luego los protestantes, la Iglesia, el Vaticano, quiere, digamos, nuevos clientes o atraerse nuevas poblaciones cristianas y hace un gran esfuerzo con los maronitas y con los coptos y con los nestorianos, pero sobre todo con los maronitas, y funda escuelas en Roma para atraerlos y hace catecismos católicos en árabe, etcétera, etcétera. Entonces existe de nuevo la discusión, estos maronitas quieren crear un árabe cristiano, es decir, buscar una terminología religiosa en árabe que sea lo más diferente posible de la terminología religiosa que se usa para el Islam, aunque sea para palabras como ángeles, ¿no?, que existen en ambas religiones, pues buscar un término diferente. Todos esos procesos son extraordinariamente interesantes. Están en eso que decíamos, ¿no? El juego entre la interpenetración, por no llamarla influencia, porque es una interpenetración, y los deseos inmediatos de diferenciar, de decir, no, es que nosotros ponemos nuestras fronteras de lo que somos aquí. Relacionándolo, Mercedes, con lo que hemos comentado antes, y como te decía Dani, tú eres especialista en Edad Moderna. ¿Qué nos podrías contar acerca de la importancia del Corán en la cultura europea de la Edad Moderna? Ya que también mencionabas la cuestión del protestantismo anteriormente. ¿Y crees que que esta importancia se traduce a lecturas varias del Corán en América? ¿Qué relación puede tener esta penetración que nos contabas en América? ¿En América hispana o en América angloparlante? En Porque es América diferente. hispana. Hmm. Bueno, para atender a la primera parte de tu pregunta, casi todo lo que he estado diciendo aquí de los protestantes y los católicos y del comienzo de las cátedras de árabe y del primer orientalismo y del coleccionismo de manuscritos, de ricos manuscritos árabes y otomanos, todo eso es de época moderna, o sea que casi todo lo que os he contado pertenece al ámbito en el que soy especialista. En América no lo sé. Lo que sí sé es que hay una influencia indirecta, y es que las primeras acciones evangelizadoras en Nueva España se hacen por medio de gente que había participado o estaba muy familiarizada con las acciones de evangelización y catequización en Granada. Y hay catecismos que se han hecho para los moriscos que se hacen exactamente, se traducen, digamos, casi se imprimen igual y se cambia la ilustración, o se traducen al náhuatl. Catecismos que se habían hecho para los moriscos. Y digamos, el patrón en la mente de los misioneros y de los evangelizadores, el patrón primero, que por supuesto va cambiando inmediatamente, es la experiencia que se tiene con los musulmanes. Aunque no hay musulmanes en América, ni judíos ni conversos, porque está prohibido. La ley prohíbe que emigren a América judeoconversos o moriscos. Para evitar la contaminación o el que lleven allí vestigios de unas religiones a unas gentes que se considera que son hasta cierto punto inocentes, es decir, que desconocen el cristianismo porque nunca han estado en contacto con él, pero que no son herejes perniciosos como los judíos o los musulmanes, y que hay que evitar el contacto entre unos y otros. En América del Norte es diferente,
Nosotros así en nuestras reuniones decimos, antes lo decíamos más en broma, cada vez lo decimos menos en broma, ¿no? Que hay un Corán católico y un Corán protestante, ¿no? Porque hay distintas traducciones. Nos interesan mucho los prólogos, además, los prólogos a las distintas traducciones, o los colofones, o la persona que ha financiado la traducción. Son extraordinariamente significativos. Y como digo, en el mundo británico existe un movimiento llamado de los unitarios, que está encabezados por un Tolan, que escribió un libro que se llamaba Nazareno, que lo que buscaban era eso, una religión monoteísta que fuera universal o universalista. Y también lo promovieron mucho otra secta protestante llamados los socinianos, que negaban la Trinidad. Y en su negación de la Trinidad también el Corán tiene un papel importante. Entonces, de esta manera, a través de los europeos que emigran, existe una determinada concepción del Corán. Es interesante sobre todo esa diversidad, ¿no? de cultos que se ven influidos por el Corán de una manera más directa o menos, pero desde luego acaba llegando hasta ese punto. Y bueno, lo que acaba llegando también es la actualidad, el momento más actual. Y hoy en día yo siempre he tenido la sensación de que el Corán, como también en buena parte, en buena medida la Biblia u otros textos religiosos, son textos que infraleídos en el mundo actual. Es decir, Claro, comentabas al desde principio luego. eso, y que, claro, ¿cómo crees que es la imagen que hoy en día tiene el europeo medio o la Del cultura Corán, occidental hacia el Corán? absolutamente negativa. ¿Verdad? Sí, sí. Absolutamente negativa. ¿Eh? Eh, los textos sagrados son textos muy difíciles eh, lingüísticamente, y son textos muy oscuros. Y si han pervivido tantísimo tiempo es porque esa oscuridad da pie a diversas interpretaciones que pueden variar con el tiempo. Pero como tú dices, nosotros, y me refiero a los españoles o a los católicos en general, no tenemos costumbre de leer textos religiosos, textos sagrados. Para nada, desde luego que no. Para nada. Yo no sé quién en este país ha leído la Biblia, pero vamos, se deben contar, vamos, digo así, entre gente no especialista o no religiosa. Entonces, yo tengo colegas o conocidos respetables que me dicen de repente, uy, este verano me he leído el Corán y me ha parecido un horror. Digo, pero ¿cómo que te ha parecido un horror? Digo, sí, porque dicen que hay que matar a no sé quién, a no sé cuántos. Digo, pero tú has leído el Deuteronomio. O sea, el Deuteronomio es el libro de la Biblia, ¿no? El de ojo por ojo y el de tal, y a estos los mataréis, y a estos, pero también a sus mujeres y a sus hijos y todo esto. Digo, tú has leído el Deuteronomio y dicen, ¿Deutero qué? O sea, que quiero decir que, Bueno, era que gracioso, ¿no? Porque cuando eras pequeño te obligaban a aprenderte los nombres de los libros que componen la Biblia, pero no abrías nunca la Biblia casi en nunca clase. leías la Biblia, ¿no? Pero de nuevo, dado mi dedicación profesional al modernismo y mi conocimiento de los índices de los libros prohibidos y de la acción inquisitorial, ¿no? El tener una Biblia en romance te metía en serios problemas, estaba prohibidísima. Me parece que está en el índice de 1500, no sé si es 1560, pero desde luego está prohibida desde los Reyes Católicos. Bueno, Solo, siempre lo marcan como eso. solo se podía leer la Vulgata, es decir, la versión latina de San Jerónimo. Una versión particular, la Vulgata, no otra. Y claro, la gente que leía latín era
numéricamente reducida. Claro. Mientras que los protestantes la leen una y otra vez y la comentan en grupos y se la leen en voz alta y los niños van a la escuela del domingo y leen y memorizan pasajes de la Biblia, es decir, un contacto con los textos que nosotros no hemos tenido nunca. Bueno, siempre está ahí la imagen siempre está ahí la imagen de una película americana o británica en la que se citan pasajes de la Biblia en algún tipo de Sí, discusión, ¿no? Eso es algo que es bastante continuamente. impensable hoy en día, incluso Con- con- entre las personas más beatas que puedan existir en España, no vas a escuchar nunca citar Nunca, directas de la Biblia, salvo de personas que nunca. tengan una sensibilidad muy especial por leer los textos sagrados, pero desde luego no tiene mucho que ver A lo mejor citan una carta de San Pablo, ¿no? Eso Eso sí es se lleva verdad, que eso es lo bastante. más común. Eso Sí. se lleva bastante. Pero la Biblia no. La Biblia en absoluto. Bueno, mm, eh, son distintas versiones religiosas Pero y tienen diversas implicaciones muy amplias culturales. Por ejemplo, está bastante demostrado que el enorme esfuerzo que se hace, por ejemplo, en inglés para traducir la Biblia, la King James Bible, eh, contribuye de una manera definitiva a la formación de una lengua literaria inglesa, ¿no? Es decir, que el tratamiento que diversos pueblos han hecho de sus textos sagrados tiene implicaciones que van más allá de lo religioso. Y no digo que una cosa esté mejor que otra, ¿eh? Los católicos han creado sus lenguas literarias a través de otros referentes, sea el humanismo clásico, sea Dante o sea lo que sea, pero que en nuestras culturas la lectura de los textos sagrados eh, no está tan introducida como en otras culturas religiosas. Y si así metemos en en la variable del Corán, que era de la que hemos estado hablando en este sentido, yo no sé, desde esa perspectiva que comentabas de enorme negatividad hacia el Corán, ¿qué efecto crees que tiene y ha tenido la emigración en esa visión del Corán Mira, estamos en un como el momento mundo europeo? dificilísimo. Estamos en un momento extraordinariamente difícil. Hay gente por Europa quemando Coranes y haciendo grandes manifestaciones. Hay una ola de islamofobia enorme que no evita que haya también muchísimo antisemitismo. Eh, el el conflicto actual en Israel y Palestina es tremendo, pero también la cosa viene de antes, ¿no? Con las actuaciones terroristas, etcétera, etcétera, y con que el hecho de que algunos grupos de yihad islámica eh, eh, legitimen sus acciones con determinados versículos del Corán. Pero es lo que antes he dicho. Un texto sagrado es siempre oscuro y si uno coge un versículo o dos y lo saca de contexto, puede justificar casi lo que quiera, casi lo que quiera. Pero todas las religiones pretenden que sus partidarios, digamos, que sus clientes, por decirlo de algún modo, tengan en cuenta el cuerpo interpretativo anterior. Es decir, no puedes hacer con esto lo que quieras, ¿no? No lo puedes hacer. No puedes cortar y pegar o seleccionar como a ti te dé la gana, porque esto es un conjunto que hay que entender de una determinada manera. ¿Cómo crees ya cerrando con esta cuestión, cómo crees que tu proyecto puede ayudar a entender mejor el mundo Mira, actual? ahora las cosas están tan mal, que no lo sé cómo puede. No lo sé, no lo sé. Me siento muy pesimista y muy entristecida últimamente por todas las cosas que pasan. Nosotros creemos que nuestro proyecto demuestra
que el Islam no es ajeno a Europa, es decir, no es algo que haya llegado con la inmigración poscolonial, sino que de alguna manera u otra estuvo allí siempre, ¿no? Y que de alguna manera o de otra pertenece en un gran número de aspectos eruditos, de conocimiento, sociales y tal, pertenece a nuestro bagaje intelectual y cultural, que no es inamovible, digo, en distintas épocas, porque no existe una cultura europea, la llames como la llames, y en cualquier caso una cultura nunca es homogénea ni inalterable, es de nuevo, como la religión, un producto histórico, pero que en un largo periodo que estamos estudiando de la historia europea, que empieza en el siglo XII y lo dejamos en la Ilustración, y que empieza en la península ibérica y acaba en los Balcanes y en Polonia, la presencia en la larga duración del Islam de una manera o de otra es muy larga. No es una cosa que, digamos, se nos ha venido encima ahora y es la inmigración y es debido a políticas no sé qué y hay que echarlos y tal. La presencia y la coexistencia tienen una larga duración. Aparte de que hay musulmanes europeos, muchos musulmanes europeos. Bueno, yo creo que es una reflexión muy Y buena. muchas maneras de ser musulmán. Muchas maneras de ser musulmán, como hay muchas maneras de ser católico o cristiano. Hay Pero, maneras muy diferentes de ser musulmán. sí, totalmente. Y bueno, eso pasa con todas las religiones, ¿no? Ahora con lo que está Claro, sucediendo claro, con lo que claro. está sucediendo en Israel y Palestina, hay muchas voces también judías a lo largo del mundo Sí, diciendo no todas las pero sin lecturas son duda, sin esas, duda. claro. No, pero yo me refiero a que en Europa Mm. hay una tendencia a la esencialización, es decir, a creer un estereotipo o a decir es que no pertenecen a nuestra cultura, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ha habido durante los Y últimos años eso ese choque, evita, claro. eso desfigura, eh, ¿no? Y si no pertenece a nuestra cultura, entonces podemos estigmatizar, marginar y en última instancia expulsar porque no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? El quiénes somos nosotros es otro tema que, que está claro que es muy difícil de definir y más en este país, o más en este país no, porque estamos en este país y en esta circunstancia y vemos lo difícil que es creer que existe la posibilidad de una homogeneidad al 100%. Sí. Yo creo que el proyecto va a ayudar a entender un poco mejor cuál es ese papel que ha tenido siempre la cultura islámica y que ha tenido el Corán fundamentalmente en Europa y a no interpretar ese constructo de una identidad europea ficticia, pero en construcción frente a una identidad musulmana extraeuropea, cuando en realidad no es lo que sucede. Desde Pero, luego, Mercedes es una idea que puede déjame existir. terminar. Existe una visión así general de que la identidad europea está basada sobre el cristianismo o qué es cristianismo, ¿no? Cuando existe una identidad europea desde hace siglos casi igualmente importante, que es el secularismo o la secularización, ¿no? Eh, entendiendo, o el laicismo, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, volver a poner la cosa entre cristianos contra musulmanes es absolutamente irreal. La secularización es una fuerza muy importante eh, en la Europa actual y desde hace varios siglos, ¿no? En fin, pues ya Completamente, lo sí. dejamos, ¿no? Desde Sí, luego, sí, justo se nos sí. está pisando las señales horarias, como siempre lo decimos. Ha sido una conversación muy interesante. Esperamos, Mercedes, que hayas disfrutado de esta segunda visita a Historias de Bolsillo y para nosotros ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí también es siempre un placer charlar con vosotros. Buena suerte y que continuéis mucho tiempo.
Adiós. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Dani, a ti también por estar aquí en una entrega más. Y desde luego creo que daría para un nuevo programa esta cuestión que habéis estado hablando de la cuestión de la religión, la secularización, la creación de identidades homogéneas y esenciales, que al final es un asunto muy del XIX y de los últimos siglos de la modernidad. Desde luego esa creación de los estereotipos orientales y de la Efectivamente. diferenciación, que eso, bueno, pues daría para otro programa, como digo. Pero como ya no tenemos más tiempo, simplemente agradeceros a los dos y recordad que tenemos el correo electrónico abierto para vuestras preguntas, sugerencias, historiasdebolsillo@usal.es, y podéis entrar a nuestra web para recordar todos los programas que hemos grabado, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, que ahora es X, pero lo seguiré llamando Twitter, para todo lo que queráis, y ahí estaremos una semana más la semana que viene. Así que muchas gracias a los dos y hasta la próxima semana.